Radio Universidad de Santiago presenta Música y Política, una invitación a entender el contexto histórico y social de la música. Conduce el sociólogo Alberto Mayol. Participan el sociólogo Carlos Azócar y el compositor Miguel Farías. Gesucht werden Leocadia Beckwick, Dreieinigkeitsmoses und Fetti der Prokurist. Alle drei sind flüchtig. Hallo, wir müssen weiter. Aber der Wagen ist kaputt. Ja, dann können wir nicht weiter. Aber wir müssen weiter. Aber vor uns ist nur Wüste. Ja, dann können wir nicht weiter. Also müssen wir umkehren? Aber hinter uns sind die Konstabler, die uns von Angesicht zu Angesicht kennen. Ja, dann können wir nicht umkehren. Oben an der Küste wird aber doch Gold gefunden. Ja, die Küste, die ist lang. Ja, dann können wir eben nicht hin. Aber es wird dort Gold gefunden. Ja, aber die Küste ist zu lang. Geht es nicht weiter? Nein! Gut. Wenn wir nicht hinauf können, werden wir hier unten bleiben. Muy buenas tardes, estamos nuevamente en Música y Política y como cada semana nos acompañan en nuestro estudio en Radio Universidad de Santiago Carlos Azócar, la voz de América. Muy contento de estar de nuevamente Peñaflor, con usted. De América, del Club América. De Las Tarrias. Miguel Farías. Hola a todos. El compositor de América. El compositor de la América. De la... No ven mi bronceado, pero estoy muy bronceado. Está muy bronceado, viene llegando del trópico. Del trópico de Cáncer. De cáncer de la piel, no demasiado sol. Esta semana tenemos un programa bastante especial. Nos vamos a sumir en una obra que es muy interesante porque no tiene, entre otras cosas, no es fácil clasificarla. La obra se llama Mahagoni. Auge y caída de la ciudad de Mahagoni se llama. Auge y caída de la ciudad de Mahagoni, conocida como Mahagoni, efectivamente. Y además, bueno, durante la obra más se expresa claramente que Mahagoni no existe realmente. Entre las gracias que tiene es que el libreto está hecho por Bertolt Brecht, que, digámoslo, es uno de los grandes dramaturgos del siglo XX, ¿ya? Si no el más grande, está entre los más importantes, y además con una orientación política muy, muy clara, muy marcada y con mucha potencia en ese sentido. La música es de Weill. De Kurt Weill. De Kurt Weill. Sí, porque Gert era un lanzador de balas chileno cuando yo era chico. Gert Weill. Es como una que era el único deportista que había chileno en esa época. Era sí. Como... Pero es como... Y lanzaba la bala, irónicamente.
Suena como en realidad como un nombre de Califón. Gert Bile. Gert Bile. Los mejores. Suena para su economía. claro, como comercial de una radio de al lado que da solo música clásica. Se la conoce. Gert Bile Oasa. Vaya iba. Estamos pasando ahí, si quieren que pituteemos por allá, todo bien, así, la voz de América. Sí, no va a ser tan fácil, Carlos. Ese tipo de trabajo siempre requiere algún tipo De operación. de operación. Bueno, Oye, como Cooperativo. comentario, para Sí. seguir con el tema, esta obra además es muy significativa para nosotros. es una iniciativa para nosotros por una razón muy sencilla, Carlos. La gente no se equivocó, no nos equivocamos nosotros, ni tampoco, digamos, le mandamos un gran saludo además a nuestro técnico, programador, Aldo. Yo pensé que iba a decir Pisi. Aldo Miranda. Aldo técnico. Miranda, porque en definitiva lo que estábamos escuchando al comienzo, ¿Quién pone en antena este programa? en antena, que él lo hace posible, es el productor directo, digamos, Sí. material, el que, digamos, aprieta los botoncitos y que además no se equivocó esta vez, sino que en realidad nosotros hicimos la repetición de la cortina de nuestro programa de todo el año pasado. Que es de Nuevamente Mahagoni. ahora, Es de La introducción, Mahagoni, es la introducción Que justamente. yo debo tirarme flores, yo la elegí. Tú la elegiste. Cuando empezamos el programa porque tenía mucho que ver con lo que hacemos y con lo que vamos Claro. a seguir haciendo. Y en ese Exactamente. momento, como cuando Miguel llega con la cortina, yo decía, ¿qué es esta ópera? Y después uno como que se compenetra con la ópera y en realidad dice, esto es una obra así, total, absoluta, y un clásico, así, yo creo que es, ante todo, como que tiene un carácter como de una obra maestra que permite finalmente ser vigente y poder leer una época y echarle luz frente a... Que yo creo que esa es una cuestión que estaba pensando hace un rato ya, digamos, en mis vacaciones allá en el sur de Chile, entre medio de los bosques Meditativas. milenarios, claro, meditativas, Meditabundas. solitarias, escritas y leídas mucho. Nauseativas. Nauseativas ni tanto, o sea, había poca náusea, ¿verdad? Cannabis sativa. Tampoco hay que decir que tampoco fueron tan sativas, digamos, pero más bien índicas, digamos. Pero, Cilantro y tiba. claro, Bueno, sí, la obra Mahagoni es un clásico. es un clásico que aprovechemos de decir, dado que para eso estamos aquí también, para promover el desarrollo cultural, no solo de Occidente, sino que al menos de este lugar, al final del planeta, ¿Cómo se llama? En el último lugar del mundo. luego de la cordillera. Luego de la cordillera, Bueno. como dijera, ¿cómo se llama? Aguilar. como dijera... No, eso lo dice Ricardo Montaner. No, pero es que No, eso lo se creó creó- este tipo no de es la de radio él, Pudahuel. no es de Aguilera, Pablito Aguilera. Pablito Aguilera. Un saludo gigantesco para Pero Pablito Ricardo Aguilera. Montaner también, ¿no? No, pues si estaban juntos en una entrevista Ya. y él le da la bienvenida y le dice, bueno, bienvenido al último lugar del mundo luego de la Luego de cordillera. la cordillera. Qué bien, no sabía. Es verdad. Y de hecho, ese era Pablito Aguilera, usted sabe que además era como el alter ego del Rumpi. Sí, pues. El Rumpi llegaba, siempre le cantaba cuando hacía una cortina y decía, piensa en mí, ruega por mí y llámame a mí, no lo llames a él. Y hablaba siempre de Pablito Aguilera, que estaban en el mismo... Estaban en el mismo, En el mismo circuito. horario, claro, ¿no? Y además Claro. que hacían lo mismo, hacían la misma función. Pero a distinta edad Pablito. nomás. Claro. Enfocando distintas edades. Oye, pero entonces, efectivamente esta obra va a estar, se dio en enero, yo la vi en enero. La protagonizó Pablito Aguilera. Estuvo en Teatro Amil. en Teatro Amil, en varias, por varios lugares de Chile. Y ahora va a estar en el Municipal. Programada, Sí. justamente. Programada. este Está año. programada dentro de las 6 óperas. Sin de- falta vayan, porque vale sí, la pena. vale mucho la pena. Así que... Y de repente llegaron y dijeron, en realidad esto es lo mismo que Chile. Sí, oye, pero... Y recordemos otra cosa muy importante, y es que efectivamente el Municipal para ir a palco y cosas así es bastante caro, pero hay sí. bastantes lugares donde uno puede ir a precio. Es un mito eso de que es El- poco accesible. Es un mito, en gran medida es un Una- mito porque está lleno de lugares que están más o menos vacíos O sea, uno normalmente. encuentra hasta desde 3.000 pesos, o sea, Sí. sale más barato que ir a ver. O sea, a cualquier otro cantante. Sí. Ni hablar Luis Miguel. Una labor, digamos, política que se ha encomendado finalmente a este grupo es finalmente popularizar este tipo de arte que piensan que son muy de las clases altas y finalmente muy elitistas, y eso en realidad uno sabe Es que... evidente, porque nosotros estamos muy lejos de eso. Vieran mi Somos la- bronceado, vieran mi bronceado. Somos la prueba viviente que en realidad ese tipo de productos culturales en realidad Claro. pueden llegar también al bajo pueblo. No. Oye, pero Nuestros fines de semana en París no tienen nada que ver. No, claro. Mi Oye, bronceado justamente es de allá. Oye, escuchemos algún tema para comenzar ya a entrar a la carne Y del, a contar de qué se trata. y a contar de qué se trata la obra. Escuchemos
Una de las primeras partes es Alabama Song, que es una canción bastante melódica. Y es como la más simbólica la ópera. Claro. Porque es como una cancioncita, ¿no es? Es que en verdad igual es interesante ver... En términos de composición. En términos, claro, ¿no? La colaboración de Weill y de Brecht en general trabajan un género que es como bien... interesante, quiero decir, pero al mismo tiempo es como bien innovador para la época, que estoy hablando de 1920, Sí. 1930, que ellos hacen mucho esta fusión de música popular de la época, que es musical, Sí. algo parecido a un Broadway antiguo. La música de la prohibición. Claro, La música lo de mezclan cabaret, manera de cabaret. muy bien, porque por ejemplo, así como un sobrevuelo de técnicas compositivas que usa acá Weill y en general en las colaboraciones y en general en su música, él trabaja técnicas dodecafónicas de Schoenberg, Sí. que es como lo más elitista de la música en ese momento, aunque Schoenberg lo hacía justamente como con un afán con un afán entre político, Sí. marxista, musical, Sí. Claro. bueno, eso lo hablaremos otro día, pero ellos justamente mezclan esto con escenas como que en que se canta música popular, música de cabaret, música de frentón de cabaret, foxtrot, cosas Sí. así. Y que esa mezcla, que es justamente lo que estábamos tratando de plantear antes, de cuál es, en definitiva, el circuito por el cual puede pasar la alta cultura y la baja cultura, o la cultura más de la calle, es una cuestión que generalmente ese tipo de barreras en realidad son más bien externas y son apropiaciones, por ejemplo, de ciertos, digamos, clases, como por ejemplo pasa con la ópera. Pero no hay que olvidar que en algún determinado momento, por ejemplo, mucha de la ópera bufa o mucha, por ejemplo, de la zarzuela eran de consumo popular. Sí, claro. Cuando no existía... La ópera original, de hecho, era popular porque por eso tiene tanto adorno. O sea, era Claro. el cine. po. Claro, Era era el cine, Era un cine en exactamente. vivo. Sí, po. Entonces, la gracia, claro, que justamente tiene que, reforzando un poco lo que decía Miguel, hay que ver que la primera colaboración que tiene Weill con Brecht es finalmente con la ópera Los Tres Centavos. Sí. Y Los que, cuatro cuartos también se conocen. y que al final terminó siendo una de quizás la obra más conocida de Brecht, y además también es una ópera una obra que al final está explorando esta Es la misma, lo intersección mismo. que No, finalmente es que ellos tienen está tres en- colaboraciones, pero mira, escuchemos y de ahí seguimos comentando. Escuchemos Yo quiero Alabama hablar Song. de más o Weill, menos. sí. Anda. Escuchamos Alabama Song, doy una línea simplemente de 3 versos que son: hemos perdido nuestra buena y vieja mamá y debe tener whisky. ¿O sabes por qué? Bueno, muéstrame el camino a la siguiente niña. Vamos con Alabama Song. Rasch wuchs in den nächsten Wochen eine Stadt auf und die ersten Haifische siedelten sich darin an. Oh, don't ask why. Oh, don't ask why. For we must find the next whiskey bar. For if we don't find the next whiskey bar, I tell you we must die. I tell you we must die. I tell you, I tell you, I tell you we must die.
show us the way to the next whiskey bar. Oh, Dunskin, why? Oh, Dunskin, why? Carlos Azócar, Alabama Song. La versión Willy saborizada. Con Willy saborizante. Oye, debería tener un saborizante. Always la must acaba de be dar- Podemos fine. hablar con The Willy. next whiskey Es un bar. negocio. Guillermo. Guillermo, ingeniero comercial de la Chile. Sí, po, De la Chile. basquetbolista. ¿Sí? Basquetbolista además. Y cantante de ópera. Y cantante. Sí. Cantante. Cantaba música lírica. Y además que promociona una de las A carnicerías eso, amigas de llegó, este equipo. eso logró este país. Después de tener una persona que había sido formada así, ¿ya? La transición logró que terminara haciendo que cosas como Oh, show me the ways the whiskey bar. Oh, Dunskins, why? Oh, no es Dunskins, Mapudungun lo que está why? cantando, es un inglés un poco mal pronunciado, es pero novedoso. Ah, El famoso Mapunglich. Dios mío, bueno, educación pública y educación de calidad. Oye, a ver, esta es una historia efectivamente de una ciudad, de un espacio, porque además es un espacio que casi no tiene configuraciones nunca en la obra. O sea, tú llegas a un lugar donde se habla de cosas que están pasando, que podrían pasar, pero nunca nadie está haciendo estrictamente nada, ¿no? Y es un espacio donde predominan seres caídos, derrumbados, herrumbrosos, claro. llenos de lamentaciones o de rabia o de placeres completamente tristes y patéticos. O sea, es una ciudad que es un tibio apocalipsis, no tiene ningún sentido apocalíptico porque en general no pasan cosas así de grandilocuencia, pero sí acontece que da la impresión de que el mundo ya dejó de lado ese espacio y que allí habitan, no obstante, muchas personas arrojadas en el mundo. Es como un existencialismo pero social. Sí. No el existencialismo francés de mediados del siglo, sino que un existencialismo mucho más de cómo esta sociedad te está dejando solo, sumido en el dinero, el juego. Pero igual es interesante porque entre medio hay mucha escena y mucha temática que tiene que ver como con la capacidad del hombre para cagarse a sí mismo. El francés que acaba de ocupar Miguel, en No, realidad... es un dialecto del sur de Francia. Espérate, o sea, por ejemplo, la ciudad de Mahagoni se funda porque los protagonistas se quedan en pana. Claro. Y como no pueden estar en mitad de un camino, y como no pueden ni volver ni seguir, fundan una ciudad. Fundan una ciudad, claro. Algo la así ciudad, como, por ejemplo, algo la así canción como que acá- Antofagasta, digamos. Algo así como Antofagasta. Y mira, y voy a seguir narrando un poco algo así como Antofagasta, porque justamente Porque después- Alabama Song es la canción que cantan las chiquillas, Sí, las chiquillas. La chiquilla. que deciden que la única manera como de seguir, de que todo siga saliendo bien es venderse a los hombres de Mahagoni, Claro. que no tiene que ver con la ¿Dónde- realidad del norte de Chile. Y por eso preguntan finalmente, ¿dónde está la siguiente whiskería? Claro. Que es como se le dice en Whisky Argentina bar. a Whisky bar. aquellos Al- lugares. Claro, al café con pierna. Al café con A la cervecería, que A la ahí cervecería. sería En Antofagasta. En Antofagasta, las tabernas finalmente que tienen esta relación, que es interesante también Carlos hizo una pensar investigación en Antofagasta, le contamos a la gente que, Por eso se maneja muy que bien. maneja muy bien el tema. únicamente Y le tocaba, discusiones entre científicas. otras cosas, investigar sobre comercio ilegal. Y parece broma, pero es cierto. Y es cierto, es cierto. Y lo hizo, esa parte fue la que hizo increíblemente bien. Es que la pregunta es la siguiente, que, o sea, cuando me dice la cantidad de dinero que entra en Antofagasta y para dónde se va en definitiva, y uno se encuentra con una de las calles principales. No es, digamos, en Santiago sí, que es como aquí, San Antonio, que está más o menos los lugares del Barrio Rojo, pero ayer una de las, digamos, estaba más o menos, ponte tú, dentro del centro de dentro de la cuadrícula, una de las principales avenidas Sí. justamente era una calle donde estaba todo tipo, digamos, además de locales nocturnos. Entonces estaba como estas que era la chopería, que un lugar era muy raro porque finalmente se acercaba a las niñas. Y no era... No cuentes más, no cuentes más, no cuentes más. No era cuentes más. abiertamente, No cuentes digamos. más, no cuentes Oye, más. pero no ¿cómo que cuentes para más. dónde se da el dinero? Así es súper caro ponerle arsénico al agua. Es súper caro. Entonces, yo por eso recalcaba como el carácter clásico que finalmente tiene esta obra, porque finalmente Como toda uno- buena ópera. claro, o sea, porque finalmente yo lo entendí así en el último tiempo, o sea, el carácter
de lo sublime, una cuestión que de alguna manera Octavio Paz en particular, que es quien más desarrolla esta idea, que finalmente la capacidad, la posibilidad que tiene el arte y lo sublime de finalmente ir generando algún tipo de desanclaje, como la mirada de paralaje que hablan algunos autores contemporáneos, y la posibilidad finalmente de cambiar las estructuras mentales con las cuales uno mira las cosas. Entonces, cuando uno ve una obra de esta crudeza, con una obra, digamos, además con un tratamiento estético que dialoga, digamos, con los distintos mundos, y además estéticamente es muy, pero muy crua, hay una versión que les recomiendo así a morir, que hay algunos fragmentos, por lo menos, de La Fura del Baus. Es maravilloso, yo la he visto. Del Teatro Real. Yo la vi completa. Y que además es muy interesante porque hay una versión de la Mezzo, de esta productora digamos que tiene... Es un canal de televisión. Exacto. Y que además lo están dando por ahí, lo grabaron ahí, y realmente es increíble. Y esa es la gracia que en definitiva tiene una obra como esta. O sea, como, por ejemplo, los horrores de un femicidio solamente puede ser entendido, o la forma en la cual más cercanamente se ha podido entrar a ese tipo de temas tan escabrosos, es a través de una ópera como el Pagliacci. Para poder entender un Chile contemporáneo, esta obra de verdad que es una cuestión que de repente te echa luz sobre eso. Oye, Alabama Song se convirtió en un clásico en todo Claro. caso, y tiene mucho el fragmentito al que habíamos puesto antes y que Carlos aquí nos interpretó. Nos interpretó en un ritual para que llueva. Hay dos covers, reversiones de Alabama Song. Una está hecha por The Doors y la otra por David Bowie, dos de las más además importantes. Hace poco se nos fue. David Bowie. Sí. se nos fue ¿Quieren que a escuchemos algún fragmento de ¿A mí? ambos o no? O- David Bowie que se fue, ¿cierto? Sí. De- Ahora me confundí. Jimi Hendrix, digamos, que se fue No, hace no, un pero rato, o sea, No, David Jim Bowie. Morrison, Mayor digamos. Tom, es David Bowie, sí. Sí. No, a mí me gusta mucho, yo creo que la versión de The Doors la conoce todo el mundo, pero la versión de David Bowie es muy buena, Muy incluso buena, encuentro muy que es buena. superior porque además tiene como ese tonito que le da muy Bueno, particular. que Bowie es superior. Sí, Es impresionante, un muy buen intérprete y además con esta versión. Escuchemos a Bowie entonces. Sí. Vámonos con... Vamos con Bowie con su versión de Alabama Songs. Oh, show me the way to the next whiskey bar. Oh, don't ask why. No, don't ask why. For we must find the next whiskey bar. Or if we don't find the next whiskey bar, I tell you we must die. I tell you we must die. I tell you we must die. Oh, Alabama, it's time to say goodbye. We've lost our good old mama and must have whiskey, or you know why. Oh, moon of Alabama, it's time to say goodbye. We've lost our good old mama and must have whiskey, or you know why. I'll show us the way to the next little dollar. Oh, don't ask why. Oh, don't ask why. For we must find the next little dollar. Or if we don't find the next little dollar, I tell you we must die. I tell you we must die. I tell you we must die. Oh, moon of Alabama, it's time to say goodbye. We've lost our good old mama and must have dollar, or you know why. Oh, moon of Alabama, it's time to say goodbye. We've lost our good old mama and must have dollar, or you know why.
the next little girl. Oh, don't ask why, no, don't ask why. For we must find the next little girl. Or if we don't find the next little girl, I tell you we must die. I tell you we must die. I tell you, I tell you, I tell you we must die. Oh, moon of Alabama, it's time to say goodbye. We've lost our good old mama. I must have little girl, oh, you know why. Oh, moon of Alabama, it's time to say auf Wiedersehen. We've lost our good old mama and must have little girl, oh, you know why, you know why, you know why. Oh, moon of Alabama, one way now proves goodbye. We lost our God, oh, mama, and must we have whiskey bar. Está bien, está bien, está bien, está bien. Hay un pequeño temblor. Está a punto de llover. Pequeño... Y los que nos escuchan no saben que yo estaba preocupado porque Carlos se toca el pecho. Yo no sé si le está dando un infarto. Está afinando. O estaba excitado. En realidad me estaba empoderando del personaje, la mujer barbuda. Oye, yo quiero hacer un poquito comentario porque respecto a lo que dije en una primera... De la música. Sí, sobre todo de la colaboración de Weill y de Brecht, porque a mí me gusta mucho Weill, mucho, y él como compositor es bastante ecléctico. Normalmente uno lo reduce a las colaboraciones que hizo con Brecht, que es un poco lo que acabamos de decir como musical, o sea, tipo musical de Broadway, tipo música popular mezclada. Es una con la ironía academia. de un musical de Broadway convertido en ópera. Claro, pero él era muy vanguardista, en general. Él tiene, por ejemplo, muy famoso su concierto para violín, que era, para la época de partida la instrumentación ya era rara. Era violín y un gran ensamble de vientos con contrabajo. Esa era su orquesta. Entonces ya la formación solamente era un poquito atrevida y en estilo combina, imagínate, todo, o sea, en la época en que estaba haciendo esto estaba el boom de Schoenberg y Stravinsky. Y él agarró y dijo, yo voy a hacer los dos juntos. Hizo cosas con técnicas dodecafónicas, con atonalidad libre. Explícanos más o menos cuál es la tensión de Schoenberg-Stravinsky. Schoenberg y Stravinsky, más o menos. La tensión entre los dos. Claro. O sea, los dos son unas corrientes estéticas completamente... Son la vanguardia del momento. Son la vanguardia, pero son completamente... a un plano superficial, obviamente, son completamente contradictorias una a la otra, porque Schoenberg es una cosa completamente cerebral, en que el tipo trabajaba series de notas, casi, para resumirlo, trabajaba fórmulas semi-matemáticas con notas musicales. Hacía como minería de datos con... Claro, y su música está basada en eso. Eso era antes que cualquier impulso biológico creativo. En cambio, Stravinsky era todo lo contrario, era lo que se le ocurría y súper visceral. O sea, él tiene la consagración de la primavera, que es le llaman el inicio de la música primitivista. Y primitivista es por los ritmos que son como bastante oreja, bastante intuitivos, bastante, o sea, es muy potente, es como matemática, impresionismo, más romanticismo, más primitivismo, y la técnica y la misma temática, la consagración de la primavera es sobre un ritual sagrado, como con cosas sexuales, o sea, todo lo contrario a Schoenberg. Schoenberg una vez me acuerdo que lo nombramos por La noche transfigurada, que ahí te das cuenta que su trabajo incluso sobre la poética era muy... Ya hablamos aquí también del pájaro de fuego. El pájaro de fuego también lo comentamos alguna vez. Bueno, la cosa es que Weill, volviendo al tema, podríamos hacer los dos algún día. Hay que hacerlo, sí o sí. Bueno, yo recomiendo un libro que ya tiene muchos años, pero trata muy bien este tema de Adorno, que es la filosofía de la nueva música. Que es muy conocido. Es fácil el libro. No, pero... pero es que ese libro no es tan difícil, creo yo. No es tan difícil como otros textos de Adorno sobre música. Sobre todo porque, bueno, para los que quizás no es tan difícil porque vengo de esa área. Yo lo leí como a los 18 años y no era... Yo lo leí chico y no entendí nada, lo leí grande. Estuvo muy cerca del suicidio. Bueno, pero lo que no muchos saben es que ese libro, más que tratar la filosofía como general de la nueva música, contrapone los dos casos, Schoenberg y Stravinsky, durante todo el libro, entonces es muy interesante. Que tenía el libro del suicidio un poquito más allá. Pero es interesante porque justamente son dos corrientes que trabajan dos maneras distintas de ver la música, pero al final son dos creadores que tienen mucho en común, porque los dos hacen una especie de
no de lo contrario a la emancipación, que también lo hemos hablado, Claro. a la emancipación del creador, es decir, de perfeccionar técnicas que ya están. Los dos como que partieron de cero y partieron Bueno, un poco en paralelo. y Brecht, a propósito, en esa zoología vanguardista, también estaba en una... O sea, cuando uno ve esta obra, si uno no sabe nada de la obra, Claro. uno podría decir esto fue creado hace 20 años. Sí. Claro que sí. Es Claro que que sí. Perfectamente. la característica básica de un no clásico. es de ahora, pero hace 20 años sí. Sí. ¿Ya? Y es de hace 100. O sea, es del año 28. No hace 100 años, pero Claro. ya estamos cerca de 90. O sea, Claro, ¿no? entonces esta obra, y Brecht tiene esta cosa muy interesante de que el discurso político que él plantea es un discurso, tiene fragmentos notables. Él fue el primero en hacer una crítica radical desde la izquierda, A la misma izquierda. no solo a la misma izquierda, sino que al tema del sector financiero, el año 28. ¿Ya? O sea, estamos hablando de que es antes de la gran crisis. O sea, está planteando la crítica a esto, a los la bancos, especulación, en definitiva. a la especulación. ¿Ya? O sea, él tiene toda esta idea, él tiene una frase muy buena, por ejemplo, de que no se puede comparar robar un banco con fundarlo. Entonces, claro, en la idea de que es evidente que es mucho más ladrón el segundo. Pero en términos estilísticos, además, yo creo que, o sea, y siguiendo refiriéndome específicamente a la colaboración que establecieron ellos dos, la idea de un teatro cabaret y, digamos, del espacio social única y exclusivamente como un espacio cabaret es muy interesante en términos, o sea, donde finalmente se conjuga un nuevo lenguaje que comienzan a explorar, pero por otro lado también los elementos estilísticos que incluyen las representaciones, por ejemplo, que tienen, que finalmente fundan una escuela. Sí, o sea, pero no sé si tú ojo, porque por ejemplo, lo más interesante es justamente el fruto de la colaboración, porque Claro. en términos de rescatar el tema del cabaret, ya Schoenberg, Schoenberg increíblemente, ya lo Schoenberg había- ya lo había hecho. En el Pierrot Lunaire, justamente la cuestión está escrita para una cantante de cabaret. Ya, perfecto. O sea, Schoenberg. No, pero hay otro también, ¿quién era el que escribía música para cabaret? Bueno, sí. Bueno, el que escribía jazz y algo parecido, no era cabaret, pero era Satie. George Gershwin. Y Bueno, Satie también, Satie pero también es que tenía- Satie tenía una onda como de hacer Sí. música también ambiental. Él tenía como todo Sí, un pero en problema algún como de momento cuestionar Satie la estuvo música. trabajando como pianista de cabaret. Bueno, lo han hecho todo, lo hemos hecho todo. ¿A quién no le ha pasado? Aquí en esta mesa por Oye, lo menos pero- dos de Cantantes tres. de cabaret en la Oye, mesa. pero para cerrar un poco el tema de lo que quería comentar, es que es muy sabido que, por ejemplo, a Weill le empezó a molestar, o sea, lo limitó mucho la colaboración, porque Al de final, partida claro. Brecht ponía muchas condiciones, no expresas, pero sus textos ponían muchas condiciones que justamente apuntaban a lo que tú dices que es como el plus de la colaboración, a lo que yo también rescato como el plus. Eso de que tenga que ser música de cabaret, que tenga que ser una música que como que socialmente esté instalada en el núcleo de cualquier clase, no solo de las élites. Eso al final lo empezó a limitar y por eso es que Weill en un momento decidió dejar de trabajar con Brecht. Tienen 3 obras importantes que son, no estoy seguro si son las únicas 3, ¿no? Ahí me caigo un poco, pero Son 3, sí. es la ópera La Los ópera 3 Tres centavos centavos. o de los 4 cuartos, que a veces se traduce Sí. distinto. Happy End. Mahagoni y Happy End, Happy End. que la están dando en este tiempo, en estos meses en Es GAM, una... para que vayan. Sí. Yo vi la previa, yo vi la claro, previa de Happy End. de Happy End porque en el lanzamiento cuando De la temporada GAM. de la temporada GAM, donde pusieron anunciaron nuestra ópera con Alberto, montaron una escena y realmente lo recomiendo, sí o sí. Yo le El mando- texto, yo tuve que ir a preguntar, oye, de ver, ¿este texto no está modificado, no está actualizado? No, es que son de una... Es ahora, Es que es de de una ahora. actualidad impresionante. Dice, es como que le cantan Osana, Rockefeller, Sí. Osana... Sí. No, es increíble, es increíble. No sé, la potencia que tiene es impresionante porque además, claro, uno cuando de repente ve esta obra y de repente, claro, si uno dice no sabe nada de la obra, de repente piensa que está viendo las noticias en Chile. O sea, porque... A mí me es pasó que- con Happy es que End, tal cual. hay un diagnóstico de época que es la lumpenización Exacto. del mundo. Exacto. O sea, el carácter lumpen, no solo del lumpen proletariado marxista, sino de todas las clases sociales, de la lumpen burguesía. Y si uno va a Antofagasta, efectivamente, con lo No, que si se uno topa. va a Penta, si uno va a SQM, Exacto, si sí, uno sí, va al no. Congreso, sin ir demasiado lejos. ¿Ya? Claro. Si uno va al mundo de la televisión, televisión, si va al si mundo uno va- académico, por ir si no uno va ir al más mundo lejos, académico, la lumpenización hay del una mundo. lumpenización importante, o sea, Exacto. donde todo el Todo es transable. donde todo es transable y donde todo el orden está basado en una transacción de siempre menor valor
a lo que había originalmente. O sea, es como tú vas degradando. Desvalorizando. En el proceso de transacción, como tú vas degradando tu objeto. En la negociación, claro, porque finalmente dicen, eso en realidad vale menos. En realidad eso es más. Y finalmente se cae en la lógica de la miseria. Claro. Que finalmente yo tengo menos. Eso es muy, muy notable en Brecht. Brecht lo detecta, estamos hablando, insisto, o sea, estamos hablando de un diagnóstico de época. Es muy parecido a lo que me pasa con Brecht, es lo que me pasa un poco con Goethe o con Thomas Mann. Exacto. O sea, que uno los ve y dice, wow, esto es ahora, o sea, este es el debate y claro, y se produce también a nosotros hoy día, porque la crisis del 2008 es muy parecida a la del 29. Exacto. Entonces, también una crisis finalmente de especulación. Liberal furiosa, 30 años de gran especulación, las dos muy parecidas en ese sentido. Y en ese sentido, ahora, es interesante que la de 1929 es una crisis que genera una reacción mundial para ir hacia otro lugar. Claro. Y la de 2008 no genera ninguna reacción mundial para ir hacia otro lugar, sino que ir al mismo. Estamos al mismo y peor. Oye, ¿escuchamos alguna cancioncita por estos lados? ¿Un fragmento? A mí me parece muy interesante. El Wender Himmel Hellwirt. Exacto, porque esta es un área, digamos, para tenor. Yo creo que es un tenor más o menos lírico, pero un poquito más pesado, que vamos a escuchar la versión de un tenor griego. Y a mí en particular me interesa mucho esta área porque finalmente es la última área del acto segundo, ya, donde finalmente, como insisto, en una metáfora muy, muy, muy cercana a Chile, sucede que la ciudad de Mahagoni de repente llega y tiene una gran hecatombe. Algo parecido como a lo que nos pasó. Terremoto acá, pero es un huracán allá. Es un huracán gigantesco. Que une a la población. Ese es el fin del primer acto. Claro. Es el fin del primer acto. Y que eso que une a la población. Claro, y que La finalmente población que estaba en el lumpen, de pronto se ve y que todo el mundo, claro, finalmente como que se desarrolla en el segundo acto, ¿sí? Porque finalmente lo que va a final del primer acto es la escena en donde cantan que viene el tornado, y ahí se hace referencia a lo que yo decía, que como siempre instala la idea de que el hombre se puede perjudicar más que cualquier otra cosa, porque claro, hay este tipo que en una terraza o siempre como hablándole al pueblo, dice que bueno, al final el tornado no es nada, nosotros somos más poderosos que eso, nosotros podemos destruirnos más aún que el tornado, el tornado vale hongo. Bueno, ahí tengo una canción que finalmente retrata finalmente la posibilidad de redención y la posibilidad finalmente de desechar la redención que tiene el pueblo de Mahagoni. Esa es la gracia, la posibilidad de desechar la redención. Eso no tiene solamente actualidad, eso desde la época de los profetas. Oye, escuchemos Wender Himmel Hellwirt.
Estamos de vuelta. Sí, Estamos de vuelta. Estamos de vuelta en música y política. Estamos de vuelta, tu excusa perfecta. Como podrán comenzar, o sea que a mí me interesa que los auditores sepan que el inicio del nuevo ciclo, un inicio, digamos, de una nueva temporada de música y política. O el final del camino, usted elige. Puede no volver. Y estamos muy contentos porque finalmente esperamos que este año sea de lo más, digamos, fructífero en... Sí, dicen que estamos ahí con las teleseries turcas. ¿En serio? Sí, una y uno. Tenemos un rating. Eso sí, las teleseries turcas que transmite Telecanal. No, te apuesto que no tal sabía vez que existe. Me equivoqué, y la referencia correcta es la tuya, que estamos ahí con las teleseries kurdas. Kurdas. Ustedes saben que en realidad la FIFA cambió, de hecho, los partidos por música política. Dijeron, su excusa perfecta. Claro, dijeron, no, mira, por lo menos que retrasar media hora. Igual yo creo que hay que invitar a la gente que se comunique un poco más con nosotros y debemos dar también así como saludo a la gente. Para un cumpleaños, ¿te acuerdas? Sí. Y llegó gente, ¿no? Llegó mucha gente. Nadie de música y política, pero llegó mucha gente. De hecho, estaba en unas situaciones así, llegó demasiada gente que yo no le pensé que no iba a llegar. Ya. De hecho, se parecía algo más Mahagoni. Que Carlos estaba disfrazado en la puerta como de esos gatitos de los restaurantes chinos, ¿cierto? Para que entrara la gente y le funcionó. Oh, show me the way to the next whiskey bar. Digamos con... Kurt Weill era judío, ¿no? Parece que sí. Del padre cantaba en una sinagoga. Así es. Está bien. Igual Kurt Weill, hay que decir que, claro, si al final la relación terminó un poquito mal con Brecht. Bueno, o sea, normal. Después más viejos quisieron colaborar de nuevo. Yo no sé si resultó algo de eso. Sí, no, pero en realidad es interesante también, o sea, pensarlo que, claro, claro, lo que decíamos a nivel como general, si uno piensa, por ejemplo, la cuestión que pasa en la ópera, el desarrollo de la ópera a nivel, como digamos, de cuáles son los estilos que son predominantes. Igual es interesante lo que pasa a este nivel, que por un lado el gran digamos, inicio de la ópera pasa por un desarrollo de la técnica que es impresionante y que llega al culmine finalmente con el bel canto, y cuando uno finalmente empieza a pensar, por ejemplo, la cuestión que pasa con Rossini. Y es muy interesante como de una corriente contraria y que de alguna manera comienza a desarrollarse a mediados del siglo XIX, es aquella que empieza a darle a los elementos expresivos finalmente un rol mucho más importante, y específicamente al texto dramático. Entonces, por un lado... ¿A eso te refieres con expresivo? Porque, claro, por ejemplo, el canto también es muy expresivo. Sí, claro, a nivel, digamos, pero me refiero a que, claro, finalmente como los elementos más dramáticos, más, digamos, de la historia y del conflicto dramático, y finalmente la composición de... ¿Qué es lo que le dio... Claro, ¿qué es lo que le dio a la ópera del siglo XIX después la potencia público? Claro. ¿Saben cómo le llamaban el estilo de Brecht a lo que inauguró él en cuanto a ópera? La nueva objetividad. Wow. Es un buen nombre. Es un buen ¿Y cuál era el...? Porque analizaba lo que estaba pasando en la vida real. Ese nuevo realismo. O sea, claro. es como una versión del realismo social, pero hecho político. O sea, claro, porque la primera oleada, en definitiva, de esto que yo estaba comentando anteriormente, es finalmente el verismo, con óperas como el Pagliacci, donde finalmente lo que yo decía, o sea, esa función más o menos de mostrar, de correr el cerco con respecto al horror. O sea, en definitiva, aquello que... Para aterrizarlo un poco, es como llevar a la realidad, más que lo que estaba pasando alrededor de la ópera, era no contar más historias de dragones, ni de la flauta mágica, o sea, claro, es un poco, apunta hacia eso más que a ver qué estaba haciendo el gobernador de tal lado y hacerle una ópera a él. ¿Pero cuál es la ópera que tiene dragones? O sea, Wagner tiene muchos seres. Sí, pues claro, y Mozart también. Ahí sacaron El Señor de los Anillos, de hecho. Claro. No, y no es chiste. Completamente el mismo texto. La misma idea. La historia hay un paralelo. Busquen en internet los que lo escuchan. Hay paralelos de todos los personajes. De todos los personajes. De todos los personajes de Wagner con su paralelo en El Señor de los Anillos.
¿Y las Después, Valquirias qué de vendrían a hecho, ser? hay una segunda versión del Señor de los Anillos que se llama El Señor de los Nivelungos. Y hay otra que fue la versión para Latinoamérica, que fue El Señor de la Noche. Tenía una botillería cerca de mi casa que se llamaba No cantaba ese para... El Señor de la también, Noche. po. Ah, ¿verdad que hicimos un programa? Sí, un programa. El señor de los aliños. El Señor de los Aliños. Aquí también canta. O El Señor de los Traguillos. Oye, ¿Por qué terminamos hablando del señor de los aliños? Oye, el Bail en todo caso tuvo problemas con los nazis, ¿eh? Sí, pues fue perseguido. Sí. Creo No que solo en fue el 33 perseguido. lo censuraron. No, pero en el estreno de la ópera entraron fuerzas del Partido Nacional Socialista y los tipos ¿De qué ópera? pidieron ¿De Mahagoni? claro, de Mahagoni. No pagaron el la año. entrada. No pagaron la entrada y además que con Y muchas seguro no dificultades pagaron el pasaje de la micro yendo al teatro. Se pasa mucho. eran unos evasores. Uno de evasores, una tropa de delincuentes. Lo mismo que hacer cohecho con una empresa. Lo mismo. Evadir en la micro. Pero para que usted sepa, el año 27, cuando se quería, o sea, cuando el año 30, perdón, el 9 de marzo del año 30, un tumulto de simpatizantes de el Partido Nacional Socialista entorpecieron la presentación y lograron finalmente con un esfuerzo gigantesco poder terminar la función, pero en realidad El año esta fue una 33 se obra- fue Bail del país junto a su Sí, el esposa. 33 lo expulsaron. Lotelenia. Y finalmente son Lotelenia, mira, algo como un punto aparte, no estoy muy lejos. La Lotelenia era actriz, pues, era Sí. su esposa, era actriz y normalmente ella estrenaba los roles de mujer de todas sus una presentaciones. soprano. Yo sé que era actriz, no sé si Sí. era cantante. Sí, de hecho hay Pero una... debe encajar en el perfil de cantante que Es se que el usa en los cantante para presentados. Mahagoni tú no necesitas Por eso, en Happy End cantante se usan profesional. Claro. De hecho, la gracia que tenía justamente la ópera de 3 centavos que fue interpretada por cantantes que no fueran profesionales. Bueno, de hecho, en la que se hizo en Chile, que no sé si es exactamente el mismo elenco, Por lo el que menos a viene, nivel lírico. el que Claro. viene ahora yo me imagino que sí. El de Mahagoni no eran todos los cantantes claramente Es que eso pasa profesionales. mucho. Bueno, en Happy End, lo que comentamos que se está haciendo en el GAM son actores. Son actores. Sí. Que aprendieron a cantar, o sea, tomaron como... Clase- claro, no sé si qué tanto, pero de hecho, está practicaron. protagonizada por... Usted lo debe conocer, profesor. ¿Quién? Felipe Brown. Felipe Brown. ¿Se acuerda de Felipe Brown? Sí, me Bien. acuerdo. Un Felipe hombre, Brown. sí. No. No es No, estaba Felipe en Brown. tiempo de Hofer. Sí. No, pero está Felipe Brown. ¿Sí? Sí, Ah. está Felipe Brown. Yo tengo un amigo, le mando un saludo a Alfonso, un clarinetista muy bueno que está ahí Tuvo una tocando. polémica por ahí, me acuerdo. Con Felipe Brown. Sí. Esos ojos celestes profundos y preciosos tan bonitos que tenía Fueron él. muy complicado el Muy tema. complicado para ustedes, en serio. No, para mí no. Ah, no. No, fue una polémica que viene en la tele. Que del mismo. Sí, esos viernes en la noche cuando uno ve programas de Profesor, farándula. usted no ha escuchado Pero- ópera cuando está de No, por supuesto que no. Estoy viendo Pero qué más operático que primer plano. primer plano. Tu excusa, no, ese otro programa. Un saludo para... Pero por eso, o sea, yo creo Ahora, yo en ese programa lo que nunca he visto es algo plano. Eso es lo que no entiendo. mire, yo creo un punto con respecto a eso, o sea, la Están transformación esperando que haya un primer plano. Que se acabe. es que si fuera plano y no fuera plana y fuera, no, en fin, no sé, es complicado bajo cualquier punto de vista. Pero la transformación finalmente de una sociedad, la sociedad de espectáculo y finalmente la sociedad del cabaret, yo creo que es una de las cuestiones como más, finalmente como más decidoras finalmente Sí, de y esta está esta como obra. bien instalado en la época porque está George Gershwin, Claro, que está haciendo algo más o exactamente. menos en la misma época, que también es un personaje que mezcla... Está el peso del jazz en todo este Es que es proceso. increíble porque él es una tradición como que se instaló a través de la historia en las dos disciplinas. Los jazzistas tocan estándar de George Gershwin y en el conservatorio te enseñan música de George Gershwin. Rhapsody in Blue es un concierto para piano que tocan los buenos pianistas. Claro. Pero al mismo tiempo también hay estándar sobre Rhapsody in Blue. Hay Chucho Valdés, tiene versiones de Pero su tuvo que pasar mucho tiempo hasta que se hiciera la síntesis, Rapsodia Bohemia. Eso ya- Oye, ¿estamos llegando al final? Lo mejor, no, es decir, ¿saben cuál es lo mejor Parece de que no. cuál es lo mejor de Bail? ¿Qué es lo mejor de Bail? Que siempre cuando los tipos lo invitaban a hacer cosas, decían, ¿tú Bail? Sí, yo voy. Yo voy. Yo voy. Dios mío. No, qué mala manera de Mira, despedirnos. Carlos. Qué mala manera de despedirnos. Si yo supiera que aquí tenemos alcohol o algo así, yo podría perdonarlo, pero la verdad es que esto fue Es que yo antes estado de sobriedad. es que yo en realidad antes como que no quería decir mis tallas ñoñas, esos juegos de palabras, pero después de escuchar ya a Lelutiers, fue el problema Lo es peor el que uno puede problema. hacer en la vida es escuchar a Lelutier y después creerse el Lelutier. Sí, es terrible. A mí a veces me resulta, cuando ya así por lástima por lo menos a veces me... Es como- No, sí, enternece. Enternece, esa es la ¿cierto? ventaja. Sí, enternece. Buen chiste fome Es y- como unas polémicas que han habido ahora en los periódicos de guerra de columnas, que hay gente que se cree
Alberto Mayol. Y tira bombitas a... Bombita Rodríguez. Bombita Rodríguez. Oye, No, es una broma interna, por si acaso. Escuchemos algo para irnos. Nos despedimos hasta la próxima semana, donde vamos a estar volviendo a las mujeres. Así es. Vamos a estar volviendo a las mujeres. Y nos vamos con Miguel interpretándonos, ¿qué? Lo que nos Con diga, el pianito. No. volvemos a las mujeres, y lo que nos diga podemos, y lo que podemos no existe, y lo que no existe no inventamos. Y lo que podemos no existe. ¿Cómo no? Mira, va a tocar el piano Miguel. Un piano que tengo aquí. Ese es Mahagony Blues. Mahagony Blues. ¿Qué vamos a escuchar, Miguel? Nos vamos con la famosa escena en que uno de los personajes muere en este exceso de capitalismo, podríamos decir, porque empiezan a comer tanto. Bueno, no es que esa es la terminamos gracia, de contar no terminamos la historia, finalmente, que es como la historia de Chile. Bueno, pero déjame resolverla muy rápido. Al final, Mahagony se centra en los placeres y en la acción de los Está todo ciudadanos. prohibido y de repente todo es posible. Es una obligación, pelear, comer, tomar, etcétera. Y en esta escena, uno de los personajes principales y de alguna manera poderoso muere de tanto comer. Y hay una interacción bien entretenida con el pueblo, que es el coro, en que, no sé, fíjense que entre medio salen puras citas a Alabama Song. Que es eso muy choro, porque se está muriendo el tipo de tanto comer y se hace referencia al sexo obligado por necesidad. Primero, Entonces, ahí hay una cuestión que es semifilosófica. La escena se llama Yes hab ich gegessen. Y Carlos la va a interpretar. no olvidar, la va a interpretar. Ya está comiendo, Carlos. Y empezó a comer hasta morir. Primero, no olvidar comer. Segundo, referente al acto del amor. Tercero, no olvidar boxear. Y cuarto, beber según el contrato. Pero de todos modos, daros bien cuenta de que aquí está todo permitido. Si esto le parece algo parecido a la realidad, consúltelo con su tarjeta Presto. Bien, nos vamos. Chao a todos. Muchas gracias por su sintonía y como cada jueves nos despedimos aquí en Música y Política y también el sábado, no lo olvide que ahí estamos repitiéndonos el plato a las 3 de la tarde. Carlos, buenas tardes, ya noches a estas alturas. Miguel. Hasta luego y bueno, un gusto volver a esta dinámica. Que habíamos dejado un poquito abandonada por vacación. Yo quiero pedir una pequeña disculpa porque nos fuimos atrasando en recomenzar el programa, pero puras labores académicas de todo el equipo. Sí, no fue irresponsabilidad ni abandono. Estamos destruyendo el país. Y para construir algo mejor. Uno nuevo. Mahagony. Si no alcanzamos a construirlo, no es responsabilidad de los destructores. Es nuestra excusa perfecta. Nos vamos, adiós. Jetzt hab ich gegessen zwei Kälber und jetzt esse ich noch ein Kalb. Alles ist nur Hall, alles ist nur Hall. Ich esse mich gerne selber. Bruder, ist das für dich Glück? Bruder, tu nur nichts halb. Herr Schmidt, Sie sind schon dick. Essen Sie noch ein Kalb. Brüder, bitte ich, seht mir zu, seht mir zu, riechet. Ist es weg, dann hab ich Ruhe, weil ich es vergesse, weil ich es vergesse.
remember